que a nivel mundial la izquierda se define como una fuerza progresista, y esto más claramente en un mundo que está cada vez más derechizado, con no solo el fortalecimiento del capitalismo, sino también su expresión neoliberal. La izquierda en ese contexto pues, se define como una fuerza progresista porque está a favor del respeto y el fortalecimiento del planeta como un recurso importantísimo para la vida humana. Está por que se respeten las culturas, la diversidad de culturas en los distintos países. Está por la educación para todos, está por una democracia participativa muy profunda, está también por el respeto a los grupos minoritarios, en especial los niños, los ancianos, las mujeres, aquellos de orientación sexual pues que antiguamente se consideraba como poco sujeta, digamos, a la corriente predominante. Una fuerza progresista también porque muchas de las aspiraciones que se han generado a lo largo de años de intentos civilizatorios se manifiestan ahora con más fuerza a partir de la izquierda. En ese sentido, pues la izquierda representa una de las alternativas más organizadas, creo yo, de lo que se quiere para este mundo en el futuro. En el caso concreto de México, pues hay algunos acentos especiales, como la cuestión de las culturas, como la cuestión del respeto a la mujer, un país muy machista como somos, un país muy plural, por eso el respeto a las culturas y el fortalecimiento de las culturas como parte integral de un país, el respeto a naciones diversas dentro de este. Son como las definiciones, junto con la democracia, el fin de la explotación, la salvaguarda de los derechos de los débiles, me parece que constituyen una expresión a lo mejor poco ortodoxa, pero muy dinámica, en el sentido de que precisamente recoge tradiciones, herencias que son fundamentales para la vida en una nación y en un planeta, ¿no?, como este. Bueno, yo creo que demostraron varias cosas. En primer lugar, la capacidad de organizarse en un partido comunista mexicano, allá por 1919, si mal no me equivoco. Demostraron la capacidad de sostener una lucha principista durante muchas décadas. Demostraron su capacidad de ser un impulsor muy importante de la vida nacional, como la cuestión de la educación. 1 de cada 5 profesores en los primeros años, allá en los años 30, se declaraba pues de alguna manera comunista o marxista, ¿no? El proyecto de nacionalización de la energía petrolera pues también es un hecho que fue apoyado por la izquierda de manera importante. Entonces, pues constituyó un referente. Me parece que su capacidad de organizarse, su capacidad de preparar cuadros muy comprometidos, pues alumbró durante muchas décadas del siglo pasado el horizonte como un referente muy, muy importante. Su contribución última, tal vez la más discutible, pues fue la decisión de desaparecer como Partido Comunista
la decisión de unirse a los intentos de buscar una vía electoral democrática, pero bueno, finalmente demostró una enorme flexibilidad, a pesar de que había un contexto pues muy complicado internacionalmente con la caída de la Unión Soviética. Pues apareció esta flexibilidad. Me parece que es un legado muy importante. Es una experiencia pues que estamos todavía valorando, discutiendo. Algunos la vemos como pues muy problemática en su resultado neto, lo que hoy vemos en el caso del PRD, ¿no? Como cualquier proceso histórico, el actuar de las izquierdas del siglo pasado está sujeto permanentemente a debate. Uno de los principales temas de discusión es el de los llamados errores o aciertos. En la siguiente pregunta queremos concentrarnos en los sucesos que generan el sentimiento de haber salido mal, sobre todo de los 70s del siglo pasado a la fecha. De modo que, hablando de errores y derrotas de las izquierdas de este periodo, ¿cuáles de estos cree que persisten? Y si es el caso, ¿cómo pueden solucionarse? Bueno, me parece que uno de los errores fundamentales fue que la izquierda mexicana tuvo como referente muy importante a la Unión Soviética, y eso hizo que el marxismo que puso en práctica fuera un marxismo muy rígido. Aquí permearon mucho las ideas anti cualquier interpretación que le diera al marxismo más vitalidad, una vida democrática, que discutiera la imposibilidad de una vía nacional del socialismo, que planteara la exigencia de una democratización de la vida misma del partido. Todas estas ideas pues fueron rechazadas, incluso en el caso de la muerte de Trotsky, pues perseguidas a muerte por personajes de la izquierda misma. Y ese es un error que, si bien ocurrió en los años 40, pues persistió durante décadas, esta postura sumamente sectaria, ¿no?, contra vientos democratizadores dentro de la misma izquierda. No se les aceptaba fácilmente, y me parece que ese fue el causante del hecho de que la transición hacia una postura democrática, progresista, y el abandono de las tesis comunistas pues se hiciera en forma muy atropellada y sin mucho cuidado. Es decir, prácticamente se tiró al niño junto con el agua sucia. Y lecciones, planteamientos, principios que pudieron haber alumbrado de manera distinta cuáles deberían haber sido las decisiones para construir los partidos de transición, el PSUM y luego el PRD, pues se abandonaron. Y el resultado pues lo vemos ahora. El PRD está en una postura pues inimaginable hace 20 años, y no hay allí un sustrato de una visión más amplia que la electoral, y la electoral en el peor de sus sentidos. Entonces me parece que ese fue una causa importante de los errores que podemos ver del pasado. El otro error me parece que no se ha discutido lo suficiente ese error, por lo tanto no tenemos la capacidad de aprender de él. No podemos aplicar métodos correctivos, no podemos hacer propuestas de cómo entonces organizar un partido o una coalición distinta que pueda realmente manejar el problema de la cuestión electoral y resolverlo en forma positiva. Me parece que no se ha aprendido, y esa no es tarea de una persona, menos en una entrevista, sino es tarea de una discusión muy amplia que no se ha dado. Y además el problema está también en que no parece haber las condiciones para dar esa discusión. Es decir, no hay interés, no hay protagonistas, no hay grupos que lo impulsen, y por lo tanto estamos a la deriva. Estamos literalmente a la deriva. Pues trataba de explicarlo en el sentido de que cuando se desmantela y se abandona de una manera tan apresurada y sin reflexión, principios, planteamientos, estamos viendo que se generó una situación muy complicada, muy complicada, y
la posibilidad de reorganizarse es muy difícil porque los planteamientos de reorganización se hacen en términos de luchas específicas, pero casi no en términos de un planteamiento teórico, de una plataforma ideológica. Y cuando esta se construye, pues en ocasiones es sumamente populista. Bueno, precisamente por el desmantelamiento de los planteamientos fundamentales, el término izquierdas pues es sumamente flexible, sumamente flexible. Entonces, pues bueno, teniendo en cuenta esa enorme flexibilidad, por no decirle dispersión, me parece a mí que un planteamiento pues importante ha sido que se mantiene una solidaridad, una cierta lealtad con las luchas obreras. Me parece que eso es muy, muy importante. En segundo lugar, me parece que es importante también que un sector, porque no todos, de la izquierda apoyó y apoya todavía las luchas como las del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. También eso me parece que es muy, muy importante. La otra cuestión que también tiene sus claroscuros es la postura frente a los movimientos estudiantiles, que pues han marcado en la historia del siglo XX y están marcando ahora pues una ruta, un eje muy importante de lucha. Y ahí también pues vemos esta problemática de la izquierda. Hay una izquierda que simplemente reconoce esas luchas, otra que se compromete, otra que se opone, incluso que persigue incluso los movimientos estudiantiles, y eso hace muy difícil hablar pues de las izquierdas, incluso caracterizadas como tal, como izquierdas, ¿no? Me parece a mí que no se ha resuelto todavía claramente la cuestión de la relación con la ecología. Ese es un tema que no me parece a mí que esté bien trabajado. No se concretizan luchas específicas en ese terreno. Y por otro lado también la izquierda tiene frente a sí una enorme cantidad, una constelación de iniciativas, vamos a decirle civiles, como las organizaciones no gubernamentales, que llenan una serie de huecos que antes pues se llenaban de otra manera, se llenaban a partir de luchas obreras, campesinas, o luchas por los derechos civiles, y que ahora se han en ese sentido fragmentado enormemente y se han incluso privatizado muchas de esas luchas al depender de forma muy importante de recursos privados o gubernamentales, pero que se consiguen en un esquema privado, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un faltante importante. La otra cuestión también muy importante es el tema como por ejemplo este de la reforma educativa, que me parece fundamental. La cuestión de los desaparecidos, la cuestión de la tortura, me parece que no ha sido suficientemente explorado, profundizado y puesto como un eje fundamental. Lo mismo la violencia que estamos viviendo. Son temas donde estamos rezagados, pues, porque no hay planteamientos muy claros y por lo tanto que no son capaces de convocar a grandes masas de la población de ninguna manera, y eso pues muestra el saldo pues que tenemos pendiente. Para recuperarlo pues habría que sentarse a discutir primero, habría que sentarse a determinar ejes de lucha importantes, a ver cuáles serían las formas organizativas y crear una especie como de espacio de decisión respecto de esto que fuera visto como algo más que un grupo adicional que pretende conducir las luchas, que ese es otro problema. Tenemos iniciativas por todos lados, pero pues muchas de ellas se reivindican como las únicas
o la principal. Bueno, está la cuestión de la democracia, está la cuestión de las luchas obreras que están presentes. El ESME es un elemento muy claro, pero no es el único. Está la cuestión del campo, el abandono del campo y la marginación terrible del campesinado mexicano, incluyendo los pueblos indígenas o originarios. Está la cuestión de las culturas, me parece a mí que es central. Está también la cuestión del país como un país diverso, pluricultural, con vocaciones regionales y digamos muy distintas, vocaciones que hablan de modos de hacer política, de hacer economía, de construir la sociedad también muy diferentes, que no se han reivindicado. Me parece que son desafíos fundamentales. Los planteamientos de una modificación sustancial de la relación entre clase obrera, clase campesina y los sectores hegemónicos es también una cuestión muy importante en términos de la reforma laboral y de lo que ha venido ocurriendo, de una creciente explotación, ¿no?, de estos grupos. Esos me parecerían a mí los ejes fundamentales, como creo que mencioné la lucha estudiantil también. Sí. Muy bien. Ahora tratemos de mirar el plano nacional hacia el futuro, partiendo de hoy y pensando en las tareas por cumplir en el corto, mediano y largo plazo. ¿Cuáles son para usted los principales desafíos de las izquierdas mexicanas de hoy y cuáles considera las estrategias más importantes que éstas han planteado para enfrentarlos? Bueno, pues es un poco repetir lo que ya se había señalado, ¿no? Me parece a mí que estos ejes que se mencionaban con los retos fundamentales pues serían así como el horizonte de acción para una izquierda. Y también ahí, pues, en torno a eso es que se debería de elaborar la propuesta. Carecemos de estrategias claras que vayan más allá de lo que cada grupo, estamos haciendo o tratamos de hacer por nuestra cuenta, ¿no? No hay una organización nacional capaz de incluir a todos estos grupos, de trazar estrategias que vayan más allá de la inmediatez de los intereses o el eje concreto de cada grupo, ¿no? Es un problema de desorganización fundamental. Ese me parece a mí el problema que habría que resolver. Pero de nuevo, no tenemos la infraestructura, no tenemos los planteamientos, no tenemos las voces capaces de convocar a esto, y la izquierda navega a la deriva, pues, en este encuentro de una multiplicidad de factores ahora, como las nuevas tecnologías, la inclusión y surgimiento de las organizaciones no gubernamentales, que tienen un peso muy importante, la cuestión cultural, el cómo se sitúa la cultura mexicana frente a este mundo. Son cuestiones que me parece colocan a las izquierdas en una situación muy, muy complicada, muy, muy difícil, me parece a mí, pero que se puede resolver. Lo que sí ocurre es que carecemos de estos 3 o 4 elementos y no se ve en este momento cómo puede esto reponerse, repararse, reconstruirse, salvo hacer de nuevo un llamamiento a lo mismo, pero pues eso lo hace muchas personas intermitentemente, y el resultado es que no tenemos una organización nacional que convoque, que discuta planteamientos teóricos. ¿Qué hacer? ¿Seguir con esta lucha por la democracia nada más? ¿Empezar a plantear la cuestión revolucionaria en estas condiciones? ¿Es posible? ¿Hasta qué punto? Lo que sí, pues, es que precisamente porque carecemos de eso, vemos una dispersión y una falta de esperanza de muchos grupos, incluyendo sobre todo los jóvenes. Bueno, yo creo que tenemos una posición ambigua desde la izquierda respecto de los liderazgos. Por un lado, así en el planteamiento teórico, pues todos estamos de acuerdo que el mesianismo es una ruta equivocada, que es algo que termina trayendo más problemas que beneficios, que ha causado
a nivel mundial y a nivel también de la experiencia mexicana, pues distorsiones, etc. Pero por otro lado, la misma experiencia muestra que los liderazgos fuertes, los liderazgos que de alguna manera empiezan a ser capaces de convocar, sí pueden generar una corriente muy importante, ¿no? Y aquí sin plantear cuáles son las opciones concretas de liderazgo, creo que la experiencia de López Obrador es una experiencia muy interesante. Uno no está de acuerdo con sus planteamientos, uno encuentra muchas limitaciones en hasta dónde quiere llegar, uno encuentra que no hay pues una certidumbre ni muchas veces coherencia en sus planteamientos, pero lo que hay que reconocer es que ahí detrás hubo un movimiento social muy importante. Hubo porque, bueno, ahorita no parece haber muchas perspectivas, pero el hecho de prácticamente ganar unas elecciones a pesar de las medidas fraudulentas, a pesar de la corrupción, el despliegue que vemos ahora de recursos para las elecciones, pues es un hito muy interesante y muy importante que habla de la posibilidad de generar movimientos masivos. Porque, de nuevo, en las izquierdas tenemos esta aversión a movimientos que sean nacionales, que tengan un alcance alto, porque nos parece inmediatamente que eso tiene que haber algo malo ahí, que no está mal, y bueno, le busca uno y lo encuentra, evidentemente. Pero son cosas muy interesantes. Lo de Oaxaca también mostró lecciones interesantes. Lo del EZLN en su momento, y sigue ahora haciéndolo, tiene lecciones ahí muy interesantes de democracia, de estilo de gobierno, bueno, no de gobierno, sino estilo de conducción de los movimientos sociales, de la capacidad de ciertos grupos de darle una dimensión y un dinamismo a movimientos que, centrados solo, por ejemplo, en los maestros, no lo tienen, que fue el caso de Oaxaca. Los maestros de Oaxaca se han venido movilizando durante muchos años, y es en el 2006 donde la incursión de las comunidades hace que este movimiento tenga una dimensión interesantísima, muy amplia, muy popular, de una base popular muy importante. Y ahí sí, sin liderazgos mesiánicos, o entre comillas, ¿no? Entonces, tenemos experiencias. También en 1987, 88, con la candidatura a Cárdenas, bueno, hubo otra experiencia interesante de que sí, ninguna vía está excluida, siempre y cuando no se olviden ciertos planteamientos fundamentales, que son los que ahora se han olvidado. Pero ahí hay un acervo, una reserva muy importante de movimientos que incluso se han venido fortaleciendo de manera, digamos, silenciosa en muchas comunidades, en Oaxaca, en Guerrero, lo que estamos viendo con el movimiento magisterial, la fuerza que está por momentos demostrando, habla de un sustrato ahí muy profundo que como izquierdas no alcanzamos a entender. Lo vemos nacer, vemos que estalla, que se manifiesta, pero no alcanzamos a entender su dinamismo. Y las viejas consignas no responden ya a esto. Hay una mezcla ahí de las luchas indígenas, de las luchas por la tierra, de las luchas por la democracia de otro tipo, no esta democracia de partidos, de las luchas por la educación, de las luchas por las culturas, el derecho a vivir, a ser como integrante de una nación, que es lo que plantean los pueblos originarios, que constituyen la esperanza para las izquierdas, en la medida en que las izquierdas sean capaces de reconocer eso, reconocerlo, darse cuenta que está ahí, tratar de explicar y de entender por qué es que está ocurriendo, no manipular, sino simplemente recuperar las lecciones que hay allí y tratar de pasarlas a otras esferas. Y cuarto, me parece a mí que es muy importante tratar de comenzar a pensar en ejes que unirían a todas estas expresiones tan distintas, pero tan legítimas, tan válidas, tan ricas, tan potencialmente transformadoras como son estas que estamos mencionando.
Y una vez más, ahora en el 2012, en 2013, como fue en el 2008, están estas manifestaciones, ahora sobre todo a cargo de los maestros, aunque ahí hay una vertiente de pueblos originarios muy fuerte, muy fuerte, que está dándole un dinamismo a una resistencia, una profundidad que no tienen nuestras luchas urbanas, por ejemplo. Entonces, bueno, digamos, la materia prima ahí está. Lo que nos falta a nosotros es la capacidad para hacer esas cuatro cosas, ¿no? Reconocer, entender, recuperar y plantear en términos amplios es lo que no estamos pudiendo hacer. ¿Por qué es que como decía alguien hace poco, ¿no? ¿Por qué es que la izquierda unida jamás será posible? Pues porque, en primer lugar, eso es temporal, pues la izquierda ha demostrado que puede estar unida, ¿no? Pero también me parece a mí que un problema que tampoco hemos estudiado, analizado profundamente, es por qué y cómo esta fragmentación responde a intereses muy específicos. Y uno de esos intereses, me parece a mí, es el de una insidiosa acción por parte del Estado de fracturar los movimientos. El caso del 132 es muy claro, me parece a mí. Es una iniciativa muy interesante, pero que ahora pues está de nuevo repitiendo la historia de la fragmentación. Me parece entonces que la fuerza de fondo ya no viene de los cuadros, de los intelectuales, sino que viene de estas movilizaciones de fondo muy importantes, y que la labor de aquellos que están como estudiantes, como cuadros pues estudiosos o lo que sea, es de eso que decía, entender, para transformarse ellos. Si no, no vamos a avanzar. Bueno, en el sentido más amplio de la palabra, de izquierda, y a lo mejor algunos de estos grupos van a decir, bueno, nosotros no somos de la izquierda, esta izquierda vituperada, malograda, en fin, del desvío. Yo creo que sí, México ha dado algunas contribuciones importantes, ¿no? Me parece a mí que, por ejemplo, la lucha por los desaparecidos desde 1970, desde los 70s, pues fue precursora de otras luchas a nivel mundial. La lucha por el respeto a las culturas, a los pueblos originarios, fue una llamada de atención también mundial, fue muy importante, sumamente importante. Lo que ocurrió en el 87, 86, 87 con la tendencia pues progresista dentro del PRI, también me parece que fue una lección interesante de cómo sí hay las posibilidades de un regreso, de los mejores momentos de la historia mexicana, que se está pudiendo dar, o estamos viéndolo en América Latina. Es decir, en Argentina hay un regreso, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, hay estos retornos a experiencias del pasado, recuperando, bueno, evidentemente lo que se ha avanzado de experiencia y las problemáticas del presente, pero recuperando aquellos viejos ideales, ¿no? De una América Latina unida, de una América Latina que responde a sus pueblos, que tiene
un respaldo popular importante, pues son luchas de tiempo atrás que están siendo recuperadas. Y en ese sentido México ha estado al borde de pasar a formar parte de esta corriente progresista, vamos a decirlo así, a nivel de América Latina. Y en ese sentido pues ha contribuido también a que se consolide lo que ocurre en América Latina. Me parece también que la lucha ahora contra la violencia, contra un Estado que desaparece, que mata niños, o permite que se quemen, ¿no? Como en esta guardería en Hermosillo, Sonora, pues también está haciendo una contribución muy interesante, muy importante, de una resistencia indomable. Es decir, México, el pueblo mexicano ha podido resistir una y otra vez y siempre volver a organizarse en luchas a lo mejor fragmentadas, coyunturales, pero ahí hay una potencialidad de resistencia que me parece a mí se ha ido acrecentando cada vez más, porque hay más experiencia, porque hay más conocimiento, porque hay más información, y porque a pesar de que hay un cerco de las televisoras muy importante, hay también procesos informativos dignos y que tienen profundo eco en la sociedad. Bueno, me parece que detrás de esta situación que se describe bien está la fragmentación. Entonces, pues cada movimiento tiene sus propias formas de capacitar, vamos a decirlo así, de instruir, de pasar conocimientos, experiencias. Pero es muy difícil pensar en términos de una institución, por ejemplo, o de un centro, porque el estado actual de dispersión no permite, habría una disputa terrible por ver quién controla eso, cuáles son los planteamientos, cuáles serían las formas de instrucción o de participación, quién en el fondo tendría el liderazgo ideológico, financiero, político de este centro o institución. Pues sería un problema que me parece lo acosaría inmediatamente. Eso me parece que puede ocurrir muy fácilmente. Y me parece que podría ser una de los desprendimientos o de las implicaciones que tendría la capacidad de formar, de establecerse de manera unificada a partir de estos movimientos. Y no tanto de membretes, también tenemos muchos membretes, es decir, tenemos muchas organizaciones que están constituidas, pero que finalmente son un membrete porque no tienen una participación como la que tienen, por ejemplo, digamos, en un determinado momento los maestros en Guerrero, o en Oaxaca, o en Michoacán, o en Morelos. Y entonces las tendencias a la unidad a partir de membretes no tienen mucho éxito. Entonces un centro nacional así, pues sería fruto en todo caso de un proceso de unidad, primero. Segundo, habría que ver si no estamos ya un poco más allá de estos centralismos, en el sentido de que incluso la formación la deberíamos de plantear como espacios abiertos donde entran y salen las personas, donde llegan y toman lo que les interesa, lo que les puede servir, y que en ese sentido tuviéramos, si hablamos en términos virtuales, lugares
en donde, que no descartaría la educación, el proceso educativo presencial, lugares donde todos estos grupos, todos estos movimientos pudieran ofrecer su contribución en términos de formación, de qué documentos o qué ejercicios o cuáles objetivos serían buenos, pero que no fuera una cosa centralizada y única, sino que fuera una mesa donde hay muchas cosas que se pueden recuperar a partir de eso, pero que sea un lugar especial, que ya se sepa que es para eso, y no tanto esta idea de una especie de CEP centralizada de la izquierda, porque incluso allá a nivel de la educación nacional estamos viendo que la perspectiva ya no va por el centralismo, ¿no? Entonces la tentación del centralismo ha sido en la izquierda una cosa muy fuerte, muy fuerte. Incluso los trotskistas pues planteaban esto del centralismo, pero democrático, ¿no? Pero finalmente el centralismo, ¿no? Entonces, y me parece a mí que podría ser una buena ocasión, la del problema de la formación, para comenzar a pensar en iniciativas en donde nadie sintiera que está siendo utilizado por otro, o que está entrando al territorio del otro, que está cediendo algo, que está perdiendo algo, que le está haciendo el caldo gordo a alguien. Que son las pasiones muy conocidas de la izquierda. Todos son muy importantes. Una manera muy fundamental de mandar un mensaje a la población de que cualquier cosa que surja de la unidad de la izquierda es algo radicalmente diferente sería el planteamiento de que no habría corrupción. Eso me parece que sería algo que sí llamaría mucho la atención. Aunque hay razones culturales muy profundas que apoyan esta práctica. Uno se pone desde cómo funcionan los salvavidas en las playas mexicanas, ¿no? Son con propinas, salvan la vida y entonces el salvado da una propina. Y no se puede decir que sea un acto de corrupción, que digamos el salvavidas va y salva a la persona sin la espera de que va a sacar una cartera y le va a dar dinero, suponemos, ¿no? Y además pues, puede morir el otro tipo, así que sería un esfuerzo en vano. No es así como la típica corrupción. Y en ese sentido la raíz cultural es muy profunda porque como que la corrupción es una manera de descalificar procesos que son de mucha solidaridad, de mucho reconocimiento, incluso de pegamento social, y que cuando se trasladan a otros espacios entonces sí adquieren dimensiones y proporciones inaceptables, vamos a decirlo así. Entonces, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que no queremos desaparecer las expresiones de solidaridad, de comunidad, de todo es de todos, y si tú tienes más dinero pues tienes que hacer tu fiesta para repartirlo. ¿Cómo plantear el problema de la corrupción? Me parece que ahí hay un problema también a discutir, pero bueno, insisto, si podemos resolverlo, teórica y prácticamente, sería una aportación definitiva, porque hoy lo que llamaría la atención es que hay un grupo, hay un partido, hay una organización, hay un espacio, digamos, de como sea, en donde no existe la corrupción, frente al PRI, frente a otros partidos, incluso el PAN, que se las da pues de muy honesto y todo lo demás, incluso bueno, el PRD, pues sería una cosa que llamaría mucho la atención. La cuestión de la unidad. Yo creo que la cuestión de la unidad pues hay que también pensarla en términos
de toda la experiencia que hemos tenido de fragmentación y de pensar realmente qué formas de unidad son posibles a partir de una diversidad muy profunda que hay. Eso también me parece que es algo que tenemos que comenzar a discutir, porque se ve claro que ya no es posible plantear una unidad a partir de una centralización, de una plataforma única, común y puesta pues como única. Tampoco me parece que el método es simplemente ir añadiendo demandas, es decir, aquí caben todos porque todos tienen su párrafo. Eso tampoco ha funcionado, se ha hecho pero no ha funcionado. Tercero, la transformación vía reformista o revolucionaria. Bueno, yo soy de los que piensa que la vía reformista puede ser revolucionaria. Hay una frase que a mí siempre me ha parecido muy profunda de un autor que hace la biografía de Emiliano Zapata, que me parece que resume una combinación de dinámicas muy profunda en los movimientos sociales. Dice este autor lo siguiente: esta es la historia de un grupo de campesinos que no quería cambiar, y para no cambiar hizo una revolución. En otras palabras, me parece a mí que cuando las grandes poblaciones, los grupos amplios deciden transformar cosas, lo hacen por razones que no necesariamente están unidas a un itinerario donde yo me doy cuenta de que hay que hacer una revolución, entonces empiezo a organizar la revolución, sino a partir de la inoperancia, de las situaciones límites, las crisis a las que llega determinado planteamiento reformista, por ejemplo, o conservador, que también esas son vías revolucionarias y que por lo tanto no se pueden excluir. Por ejemplo, en el 2006 estábamos en medio de la experiencia pues, de la Comuna de Oaxaca. Teníamos el proceso electoral de López Obrador. Había una lucha en Sicarza, si mal no recuerdo, con disparos y todo lo demás. Y había un movimiento estudiantil. Y entonces había foros también donde se discutía cuál de estos movimientos era realmente importante. Y bueno, mi posición era que todos eran una manifestación de una resistencia y de una ansia de cambiar las cosas muy profunda. Por lo tanto, la transformación reformista revolucionaria, pues por momentos puede ser reformista, por momentos puede ser terriblemente revolucionaria. Es más, hay cosas como la cuestión de la reforma educativa ahorita, que están surgiendo propuestas que son totalmente reformistas, pero que vendrían a revolucionar un campo central como sería el de la educación y a generar dinámicas entre las comunidades que harían que se creara un espacio de una transformación profunda, a mi juicio. Había que verlo, ¿no? El uso de la violencia o el pacifismo. Creo que también estamos ante este dilema que no es muy exacto, ¿no? La gente, pues, en momentos toma la rectoría. Aquí en el caso de la UAM Xochimilco hubo un movimiento de protesta y tomamos rectoría. Pero en otro caso vemos que una toma de rectoría no parece llevar a ningún lado, ¿sí? Entonces no son los hechos así, sino los procesos los que definen si el uso de la violencia, porque también eso, ¿cuál es la violencia? La del Estado, la de los medios, la de los políticos, las clases hegemónicas, la de los empresarios que ahora controlan la educación, ¿no? Por ejemplo, es una violencia contra un artículo tercero, contra un sistema educativo público. Es una violencia terrible, pues, de otro estilo. Es la violencia de los varones del dinero, ¿no? La toma del poder institucional o la organización alterna al Estado. También aquí hay este dilema, me parece a mí. Yo de entrada sí pienso que el poder comunitario tiene sus limitaciones muy profundas y que finalmente tenemos que hablar del poder a nivel nacional, no hay otra. Es más, como dicen los trotskistas, a nivel internacional. ¿Sí? Es decir, porque ya se vio claro que no
puede subsistir, o con muchas dificultades, una experiencia de resistencia desde el socialismo, como es el caso de Cuba, por ejemplo, pues es un caso muy emblemático, reconocido, pero pues acorralado también. Vietnam ahora es un país de maquiladoras, encabezó una resistencia heroica pues contra el imperialismo, y ahora ya empezamos a verlos, made in Vietnam, ¿no? Entonces habría que repensar también nuestros esquemas, cómo organizamos la realidad y cómo la interpretamos, la realidad y cómo la interpretamos,